Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Número 80. Boa tarde, Santos. Bom dia. I almost didn't recognize you with a beard. How do you know me? Oh, are you kidding? I've idolized you since I was a little kid. Thank you. Yeah, I came all the way from New York to see you. What do you want? My picture? My autograph? No. I came down here because I need your help. I want you to teach me soccer. Why me? I have a thousand of coach in Brazil. Yeah, they're not like you, though. You're the greatest soccer player that ever lived. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la madrugada de este sábado 26 de noviembre del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. I'm sorry. Esa conversación la sostienen dos personajes de una película de 1986 de 1 hora 39 minutos de duración titulada Hot Shot, o en algunos países como Entre Campeones. Y uno de los actores es Jim Jones, el otro, un hombre nacido en Tres Corazones, en Minas Gerais, en Brasil, el 23 de octubre de 1940. Para muchos, para muchísimas personas, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Y aquí en De Película de Caracol Radio, en la madrugada de este sábado 26 de noviembre, seguimos adelante en este Top 100, recorriendo los largometrajes, no documentales, no series, sino películas, filmes, largometrajes que tienen como historia principal el fútbol. Y estos sonidos precisamente nos transportan a 1986, con esta producción que navegaba los terrenos del drama y el deporte y que tenía como uno de sus personajes a el mismísimo Pelé. Please, could you just listen for 1 second? I'm a soccer player also. I've been playing my whole life. That whole time you've been my inspiration. I mean, every book, every televised game. ¿Tú qué haces aquí buscándome? Casi no lo reconozco por la barba que tiene. ¿Y por qué has venido a buscarme? Porque quiero que me entrenes. Y le dice, y de todos los jugadores del mundo, ¿por qué vino a buscarme precisamente a mí? Porque usted es el más grande de todos los tiempos, le dice el personaje interpretado por Jim Jones en esta película Hot Shot, donde es Jimmy Christidis, un hombre que estaba en los Estados Unidos, pero que su vida allí no era la mejor y siempre estaba falto de inspiración. Por eso decide viajar hasta Brasil para buscar al mejor jugador, que allí no se llama Pelé ni mucho menos, sino su rol, el de Pelé, en la película era Santos. En este film, dirigido por Rick King, un hombre que en el pasado había sido el guionista de una extraordinaria película de 1991, Point Break, Punto de Quiebra, pero que también le dio por hacer el guión de esa innecesaria nueva versión o remake del año 2015. El reparto lo complementaba Willy Warlock, un actor que fue muy célebre especialmente en los años 80, que participó en Society, la película de 1989, y también en Halloween, en su segunda entrega. Este californiano, nacido el 26 de marzo de 1961 en Gardena, California. Aparecía ese actor, Jimmy, interpretado por Jim Jones, un hombre nacido en Long Island, Nueva York, el 16 de octubre de 1956, que estuvo en la película Las Pandillas del Bronx de 1979 y también en un pequeño rol en la cinta de Footloose de 1984. Y este reparto también lo complementaba un mexicano nacido el 15 de enero de 1957 en el DF, Mario Van Peebles, muy reconocido en el campo de la acción, especialmente por las cintas El Sargento de Hierro y también Panther o Pantera de 1995, y una mujer absolutamente maravillosa, nacida en Los Ángeles, California, un verdadero ángel. Ella nació el 13 de enero de 1964, Penelope Ann Miller, el objeto de adoración de Carlitos Way, donde era Gale en la película, la sensacional película de 1993. Every day I'd leave the house.
My parents thought I was out with friends, but I wasn't. I was trying out for this profession. Y allí Jimmy está narrando parte de su vida. Dice que hace parte de una familia prestante, millonaria, pero que él no encuentra su lugar en el planeta. Su verdadera vocación es el soccer o el fútbol, soccer como lo llaman los norteamericanos, y por eso él decide trasladarse a Brasil, y allí en medio del campo, en medio de los arbustos, aparece la figura de Pelé, que al principio se ve sorprendido y piensa que le van a pedir un autógrafo, pero después se da cuenta que Jimmy lo que busca es que este hombre lo entrene, se convierta en un mentor, pero Santos, el rol de Pelé, reacciona no muy amigablemente, y de ahí en adelante empieza a construirse la relación maestro-alumno. Santos o Pelé va a mostrar todos sus dotes en el campo del fútbol. Y además hay que decir que Edson Arantes do Nascimento Pelé, además de un par de largometrajes que vamos a nombrar más adelante y de un biopic o una biografía cinematográfica que se hizo acerca de su carrera, de su trayectoria por allá en 2016, y de participar como él mismo, as himself, en un film del cual también hablaremos más adelante, un pseudo documental de 2001. Este hombre tuvo presencia importante en el cine haciendo otro tipo de roles o cameos o teniendo pequeños papeles, y su participación en el Séptimo Arte se acerca casi a la veintena de producciones que van más allá de los documentales y que tienen que ver con películas. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 80 de 1986, el film titulado originalmente Hot Shot, y que en algunos países se conoció como Entre Campeones, donde uno de los personajes es Su Majestad, el Rey Pelé. Número 79. Well, what's she like? Oh, she's just one of those women, you know, if you like football, you must be a yob. Bollocks. Is she fit? Not that you'd prove a point or anything. Bueno, pero cuéntame, ¿cómo es ella? Y el otro le responde, ay, es que es del tipo de mujeres que si a uno le gusta el fútbol, entonces es desagradable. Y el otro le riposta, pero bueno, está buena, y él dice, ese no es el punto. Ese es el diálogo que sostienen los personajes de Paul y también Steve en una producción que aquí en De Película de Caracol Radio, en nuestro top 100 de largometrajes que tienen como historia principal el fútbol, ocupa nuestro lugar número 79. Una muy entretenida mezcla de drama, romance, comedia y también deporte, el fútbol, pero visto desde la pasión del fanático incondicional de cierta escuadra, de cierto conjunto. Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a ese largometraje de 1 hora 42 minutos de duración y de 1997, titulado originalmente Fever Pitch, y que se presentó en algunos países como Fuera de Fuego. What happened? Turned it down. Stupid sod, said it was too risky. What's she doing now? Y ahí están de nuevo nuestros dos personajes siendo partícipes como espectadores de un partido de fútbol en los aficionados. Y Fuera de Juego tuvo en la dirección a David Evans, un hombre que además era productor y guionista, y que fue el encargado de realizar el remake o la nueva versión en calidad de productor de esta misma historia, pero cambiando el deporte, especialmente dirigido al público norteamericano, y ya no era el fútbol la historia, sino era el béisbol en Fever Pitch del año 2005 con el señor Jimmy Fallon y con la preciosa Drew Barrymore. Pero volviendo a esta película Fever Pitch, la versión de 1997 o Fuera de Juego, aquí el reparto lo encabezaba Ruth Gemmell, una mujer nacida en Inglaterra en octubre de 1967, que en el pasado estuvo en la serie Bridgerton de Netflix en las temporadas de 2020 a 2022, donde interpretaba a Lady Violet. También el reparto de esta película estaba nada menos y nada más que el ganador del Oscar de la Academia, el rey Jorge VI de Inglaterra, el famoso George de A Single Man, el famoso Galahad de la serie de Kingsman, sí señores, Colin Firth, nacido en Greyshot, Hampshire,
Hampshire en Inglaterra el 10 de septiembre de 1960 y que en el pasado pues lo hemos visto también en el diario de Bridget Jones y en la película Imperio de la Luz de este 2022 donde era Mr. Ellis. Él nació el 10 de septiembre de 1960. El otro con el que hablaba y con el que sostenía ese diálogo, gran actor también, ellos compartieron en la saga de Kingsman, Mark Strong, nacido en Londres, Inglaterra, el 5 de agosto de 1963 en Islington, Londres, y que en el pasado estuvo en 1917 y también en Shazam. Y el reparto lo complementaba Luke Ayman, un hombre nacido en octubre 5 de 1983 y que estuvo en The Foolish Things de 2006. Y esta producción está basada en un ensayo escrito por Nick Hornby en 1993. La historia fue llevada al cine en 1997 por David Evans. Y todo se trata de un relato en el que el autor entremezcla aspectos de su propia vida, pero especialmente de su pasión por un equipo, por el equipo de sus amores, el Arsenal Football Club. Y la cronología de la historia de su equipo contada desde que él era apenas un adolescente, cómo creció viendo al Arsenal, cómo se enamoró de esos colores blanco y rojo, cómo lloró de niño y se hizo adulto modificando gran número de cosas, todo excepto su pasión por los cañoneros. Y en eso se resume un poco la película, porque aquí el personaje central, Paul, es un profesor de inglés de edad media obsesionado con el fútbol y acérrimo, incondicional fanático del Arsenal. Él conoce a Sara, el rol a cargo de Ruth Gemmell, una joven que en lugar de amar el fútbol detesta el balompié, y él se ve forzado a reevaluar su vida drásticamente. Por una parte, esta mujer lo tiene completamente involucrado, pero por otra, la única pasión que le ha ofrecido alegrías a lo largo de su existencia es el fútbol, en la que se basa gran parte de su existencia, y la única que lo hace sentirse orgulloso de ser británico. Por eso viene esa dualidad, esa duda existencial para el pobre de Paul, si escoger a una mujer que le atrae muchísimo o al equipo de sus amores en Fever Pitch. El coprotagonista Mark Strong en la vida real es un ávido seguidor del Arsenal y también tiene un gran parecido con el defensa Steve Bold. Colin Firth no tenía un equipo favorito antes de comenzar el rodaje de la película, pero le pidió a Mark Strong que lo mantuviera actualizado sobre el Arsenal después de este film. Y esta es la primera versión cinematográfica de esa novela escrita por Nick Hornby, también su primer guión. Y en esta película Stephen Reeve desde mucho antes quería hacer un cameo como Ray the Governor, porque él, al igual que Mark Strong, es también un fanático del Arsenal Football Club. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 79, un film de 1997, Fever Pitch o Fuera de Fuego. Número 78. Son muy bonitos. ¿Se pueden hacer en serie? Por ejemplo, 100 de uno, 100 de otro. Sí, es cuestión de poner más esclavos a trabajar. Una boludez. Bien, entonces 100 de uno, 100 de otro con la misma terminación. Dele por hecho. Esto me lo quedo. Bárbaro. Buenas tardes, noches. Hola, Castillo. Hola, Pocho. Traigo noticias. Oigo. El obispo Felipilio Torres nos autoriza para hacer el partido en el patio de la iglesia de Santo Domingo. Es una gran noticia. El partido, estamos hablando de una rivalidad que surge especialmente después de la famosa Guerra de las Malvinas, pero que se incrementó con motivo de ese partido histórico entre las selecciones de Inglaterra y Argentina el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca ante más de 110,000 espectadores, y donde los argentinos ganaron con la famosa mano de Dios, pero también con el mejor gol hasta el momento en la historia de las Copas del Mundo. Y parte de esos puntos específicos lo retoma esta producción de 2018 de 1 hora 43 minutos de duración, que navega los terrenos de la comedia, el deporte, pero más que la historia es una completa distopía histórica. De 2018, su título, No llores por mí, Inglaterra. Muy bien, eso es. Por 8, vamos. ¡Cabeza! ¡Cabeza! A ver. Muy bien, cabeza.
Y la historia de No llores por mí, Inglaterra, tiene en la dirección a Néstor Montalbano, un hombre nacido en la capital, en Buenos Aires, el 13 de mayo de 1961, en la propia avenida de 9 de julio, realizador de Cómplices y también Soy tu aventura del año 2003. Y aquí en el reparto aparecían actores muy reconocidos en la televisión argentina, Luciano Cáceres, nacido también en el Distrito Federal en Buenos Aires el 24 de junio de 1977, que participó en Graduados y en la película Gato Negro del año 2014. También Mike Amigorena, el hombre de Mendoza en la Argentina, nacido en Maipú el 30 de mayo de 1972, que estuvo en El Capo. Y Fernando Lupiz, un hombre nacido el 12 de abril de 1953, que estuvo en Doble Filo de 2006. Muñequitos. Muñequitos. Un real. ¿Dónde está Manolete? Y cuando digo que la historia resulta siendo exótica y algo disparatada, es que las acciones se desarrollan en 1806. Y todo surge porque los ingleses han invadido la ciudad de Buenos Aires, que hasta entonces estaba bajo el dominio de la monarquía española. Una vez los ingleses ya están instalados en su nuevo territorio y tienen oprimido al pueblo de Argentina, aparece el general Beresford, que para distraer la atención del público que está enardecido, que empieza a crear vientos de revolución y de libertad, les presenta un nuevo juego. Y no lo inventaron los ingleses en Inglaterra, sino en la Argentina, y es el fútbol. La idea es tenerlos entretenidos hasta que lleguen los refuerzos. Y allí, tratando de pescar en río revuelto, aparece Manolete, un famoso negociante, que le dice: mire, tenemos la mejor forma para hacernos millonarios. ¿Y por qué no invitamos a un partido a dos de los históricamente enfrentados pueblos, a los de la Embocadura y la Ribera? Manolete recibe el visto bueno por parte de las autoridades y organiza ese partido, que termina en batalla campal y que es la chispa que enciende la revolución, donde los propios argentinos quieren librarse de los invasores ingleses. Entonces, allí viene también el otro punto de giro de la historia, casi en la mitad del metraje, y es que en la Plaza de Toros, los criollos, los argentinos, van a enfrentarse con los ingleses, y ese gran evento va a estar supervisado por el comandante de Liniers, que intenta también distraer la atención de las personas y de todos los involucrados para reconquistar la ciudad. Pero en realidad lo que resulta siendo más atractivo es ese fútbol que se presenta dentro de una plaza de toros, con la cancha polvorienta, con los arcos hechos en madera, pero cero uniformes, cero guayos o cualquier cosa, sino los mismos uniformes que utilizaban en la guerra, sin las chaquetas, simplemente con las botas, con los pantalones, y donde incluso una mujer hace de las suyas, que pertenece a la selección argentina y que remeda un poco en una de las secuencias la famosa mano de Dios que se presentó en ese partido, insisto, de la Copa del Mundo México 86. Un film de 104 minutos de duración, con el guión de Guillermo Hughes y con la dirección de Néstor Montalbano. Se trata de la película de 2018, No llores por mí, Inglaterra, que ocupa nuestro lugar número 78. Número 77. Well, I'm here outside Stamford Bridge, home of the top-flight Chelsea Football Club. And years ago, on these very streets, rival gangs of football hooligans used to run amok and fight pitched battles. The thugs claimed to be fans of the clubs, but in fact they were often nothing more than simple-minded hooligans intent on causing as much disruption as possible. Teams with names like Chelsea and, of course, their arch rivals, Millwall, those names became synonymous with football. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, llegamos a nuestra posición número 77, y estos sonidos en su idioma original pertenecen a un largometraje en coproducción entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América, que navega los terrenos del drama, el crimen, también el deporte, aunque en realidad es el lado oscuro del deporte, y de 1 hora 31 minutos de duración. Su título original, The Football Factory, y en algunas latitudes se conoció como Diario de un Hooligan.
Y aquí los hombres de las autoridades de la ley montados en sus caballos empiezan a recorrer los alrededores del estadio y un periodista decía: estamos aquí a las afueras de Stamford Bridge, hogar del Chelsea, donde se han presentado unos hechos violentos y donde los torcedores de la escuadra Blue han tenido altercados con sus rivales, con las personas que han venido en el equipo contrario. Y esta cinta, Football Factory o Diario de un Hooligan, tuvo en la dirección a Nick Love, un hombre que en el pasado había hecho producciones como Bulletproof del año 2018-2021 en calidad de guionista, y también la película Monsters, un film que tenía que ver con el campo de la ciencia ficción, eso en el año 2010. Y ya pasando al reparto, aquí aparecía el personaje central de esta historia, Danny Dyer, un hombre nacido en Londres, Inglaterra, en Canning Town, el 24 de julio de 1977, que estuvo en Generación Éxtasis del año de 1999 y también en Severance, la película del año 2006. Y el reparto de Football Factory o Diario de un Hooligan lo complementaba un actor inglés nacido en Londres en 1962, Frank Harper, que en el pasado había sido Lenny en el film de 2006, This is England, y también había tenido un pequeño rol en la cinta de Guy Ritchie, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Parecía Tamer Hassan, también londinense, en Inglaterra. El 18 de marzo de 1986 fue su nacimiento y estuvo como Ares en la película Clash of the Titans o Furia de Titanes, el remake de 2010, y también tuvo un papel en la cinta Layer Cake de 2004 donde aparecía Daniel Craig. Y aquí la historia tenía que ver con un asalto violento al protagonista de la historia, que empieza a contar a manera retrospectiva su relato. Tommy Johnson, interpretado por el actor Danny Dyer, un hecho que lo marca de por vida y que le hace preguntarse si vale la pena seguir luchando, seguir en la fila de los hooligans. 3 semanas después, el club de hooligans de Chelsea está a punto de tener un nuevo enfrentamiento en las calles con todo tipo de armas contra sus archirrivales, los torcedores del Tottenham Hotspur. Y cuando se habla de hooligan, este es un anglicismo, una palabra utilizada para los hinchas de nacionalidad británica que producen disturbios o que realizan actos vandálicos que están al margen de la ley, que incluso ya los catalogan como hooliganismo cuando se salen de control y en ocasiones pueden derivar tragedias como la que aconteció en Heysel. Este fue uno de los episodios más tristes en la historia del fútbol, cuando el 29 de mayo de 1985 una avalancha de aficionados hizo que las tribunas del estadio de Heysel en Bruselas, Bélgica, fueran testigo de la muerte de 39 aficionados, 32 italianos, en su mayoría hinchas de Juventus. También estos oscuros personajes empezaron a hacer de las suyas por allá en la década de los 60 y también estuvieron involucrados en esa página negra cuando se enfrentaron el Liverpool y el Manchester United. Y aquí en realidad, a través de este Diario de un Hooligan, lo que examina esta película dirigida por Nick Love es básicamente que estos hombres tratan de tener algún sentido de pertenencia. Son personas por lo general aisladas de la sociedad, pero que al juntarse con otros personajes que comulgan las mismas ideologías, que buscan también algo que los tenga unidos, que tengan ese común denominador, pues estos hombres por lo general terminan desbocando sus frustraciones, su ira, sus pasiones a través del fútbol, pero no lo hacen precisamente en los estadios, ni mucho menos, sino que forman esas pandillas que ya terminan siendo organizaciones incluso armadas, con jerarquía incluida, donde aparecen los jefes, donde aparecen los novatos, donde se les asignan diferentes misiones y su campo de acción son los alrededores de los terrenos de juego. Allí, desde horas o incluso días antes de cada encuentro, de cada match, los jefes de cada uno de estos grupos de vándalos, porque no pueden llamarse de otra forma, empiezan a
citarse con sus eternos rivales para verse en el campo de batalla, y allí tienen escenario cruentos enfrentamientos donde los hinchas, estos hooligans y otros torcedores, los tifós y las barras bravas y de diferentes latitudes empiezan a sacar todo tipo de armas, y a pesar de que se han presentado varias muertes, no dejan de producirse y de incrementarse los números tanto de actos violentos como de fanáticos que ingresan a estas organizaciones. Y Tommy es este hooligan al que nada más le gusta emborracharse, pegarse y agredir a sus rivales defendiendo al equipo de sus amores, al famoso Chelsea. En esta película, que tuvo una proyección en Malmö, en Suecia, y dio lugar a una pelea en el cine entre los seguidores de los equipos rivales Malmö y el Helsingborg, y la película fue prohibida en los teatros después de este enfrentamiento. Y la bandera del Chelsea Union, que se puede ver colgada en la ventana trasera del autocar cuando la empresa viaja up north, es de hecho una bandera real de Chelsea Headhunters, que es una barra brava, una barra de hooligans que tiene una insignia, la Schutzstaffel nazi, y es comúnmente utilizada en todo el mundo por organizaciones neonazis y de supremacía blanca. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 77 de Football Factory, o el diario de un hooligan, del año 2004. Número 76. Ahí en medio de las barras, de los tambores, de los coros y del pito y las tarjetas, se enfrentan Berazategui contra el Talleres en esta producción cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original. Una coproducción entre Uruguay, Argentina, Alemania, Francia y los Países Bajos, de 2014, y de 1 hora 40 minutos de duración, navegando los terrenos de la comedia, el drama, el romance y el deporte. Su título, El 5 de Talleres. Llega aquí Cortica, y la dirección del 5 de Talleres estuvo a cargo de Adrián Víñez, un hombre nacido en Buenos Aires, Argentina, el 28 de agosto de 1974, que había hecho la película Gigante en 2009 en calidad de guionista. Aquí en el reparto del 5 de Talleres sobresale el actor alemán, nacido en Westfalia el 27 de septiembre de 1993, Patrick Molleken, que en el pasado había estado como Manfred Rommel, como el zorro del desierto, en el biopic del año 2012 hecho por los alemanes. Y este reparto lo complementa Julieta Silverberg, nacida en Buenos Aires, Argentina, el 4 de marzo de 1983, que había estado como la Niña Santa en 2004 y también en Mi Amiga del Parque de 2015. Ya no se puede, ya. Pero no, es un minuto nomás. No. Encima, Y la producción El 5 de Talleres tenía a Patón Bonancioli, capitán y mediocampista del célebre Club Atlético Talleres, Remedios de la Escalada. Fundado el 1 de junio de 1906, tiene su sede en la ciudad que le da el nombre, en Remedios de la Escalada, una ciudad en la provincia de Buenos Aires, y es miembro fundador del profesionalismo. Actualmente no pasa horas buenas, está en la Primera B, la tercera división para los equipos directamente afiliados a la AFA, y su estadio Pablo Corneli, donde escuchamos a las barras que teníamos de fondo, tiene una capacidad apenas para 16,000 espectadores. Mañana al mediodía. mañana te digo. ¿Pero qué le digo entonces? Que no, y es precisamente Patón Bonancioli, el gran protagonista de esta historia, que a sus 35 años de edad se da cuenta que su carrera como futbolista ha llegado a su fin. Jugó toda su vida para el club sin lograr ni fama ni fortuna. Él debe apoyarse en su mujer para buscar un nuevo rumbo en su vida, y este capitán tendrá que lidiar con el fin de su carrera y con el odios a la juventud para encontrar esa salida al laberinto después de haberle servido al club de sus amores, pero quedarse con nada, ni con la fama, ni con la fortuna, ni con los títulos que le hubiera podido dar ser el capitán de Talleres. ¿Querés venir adelante, Gordo? Por el otro lado, anda. ¿Sabes que no anda esa puerta?
El 5 de Talleres es una película que se rodó precisamente en ese estadio San Pablo de Corneli, donde tiene en gran parte este largometraje que pasó por el Festival de Cine de Gijón en la selección oficial de largometrajes en el año 2014. Una linda película sobre fútbol, amor, sobre segundas oportunidades y sobre también ese difícil trance que viven los futbolistas que en una carrera muy corta como lo es el balompié deben tener algún tipo de actividad extra o por lo menos ahorrar un buen dinero para cuando llegue esa temprana edad de retiro, y de no hacerlo pues su vida se va a convertir en una completa pesadilla, como le sucede a este personaje, al capitán de Talleres Patón Bonancioli, en la producción que ocupa nuestro lugar número 76 del año 2014, el 5 de Talleres. Tampoco te angustia, también es bueno para el club tener un jugador que ha estado preso. Ah, no, es un boludo, le vas a festejar cada idiotez que se te tarado. Sí, para